Los 31 secretos más perturbadores de las familias reales. Si bien se podría pensar que las familias reales del mundo se caracterizan por el recato, la sobriedad, la corrección y la responsabilidad, la verdad está muy lejos de eso, y la trayectoria de las principales monarquías mundiales está llena de situaciones oscuras, escándalos y comportamientos que no tienen nada que envidiarle a la de la plebe. Los escándalos en las familias reales se han hecho tan frecuentes y sonados que, según un comentario irónico, la antigua expresión «Dios salve al rey» ha pasado a ser «Dios ayude al rey» en los líos que arma su parentela, cuando no es el mismo monarca el que la precisa por los suyos. En este video recopilamos 31 acontecimientos en la realeza mundial, muchos de los cuales nos dejarán atónitos por lo que han sido capaces de hacer varios reyes, reinas, príncipes y princesas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Un rey que era dueño de un país. Los reyes europeos casi siempre hacían lo que mejor les parecía en sus colonias, incluyendo apoderarse de sus recursos como únicos dueños, aunque casi nunca se convertían en propietarios legales de los territorios colonizados. La excepción fue Leopoldo II de Bélgica, que convirtió la riquísima colonia africana del Congo en propiedad, no de la monarquía belga, sino suya. Entre 1885 y 1908, Leopoldo II fue fundador, soberano y único propietario del Congo, un territorio de 2.35 millones de kilómetros cuadrados, un espacio un 19% mayor que México. Aparte de hacerse el hombre más rico del mundo en su momento, el rey de Bélgica cometió toda clase de atrocidades en su propiedad africana, un tema del que la constitucionalmente respetuosa monarquía belga prefiere no hablar. Número 2. El emperador japonés Hirohito probablemente conocía las atrocidades realizadas por el Escuadrón 731. La unidad o Escuadrón 731 fue un destacamento encubierto del ejército imperial japonés que se dedicó a la fabricación de armas biológicas y a la experimentación humana letal, asesinando a unas 300.000 personas, la mayoría infectándolas con los agentes biológicos mortales desarrollados en el lugar. La unidad 731 operó en la ciudad de Harbin, actualmente en China, y el príncipe Mikasa, hermano menor de Hirohito, la visitó y escribió en sus memorias que vio películas que mostraban cómo los prisioneros chinos eran obligados a marchar por las llanuras de Manchuria para realizar experimentos con gases venenosos en humanos. El primer ministro Hideki Tojo también vio las películas de los experimentos, que describió como desagradables. Número 3. El misterio de la hemofilia de la reina Victoria. Victoria del Reino Unido, la soberana británica que dio nombre a una época tras reinar durante casi 64 años, entre 1833 y 1901, portaba el gen de la hemofilia B, transmitiéndolo a sus hijos Leopoldo, Alicia y Beatriz. La hemofilia B es un trastorno causado por la deficiencia de la proteína factor 9 en el plasma sanguíneo, que afecta la propiedad de coagulación de la sangre. Otros descendientes reales de la reina Victoria que portaron el gen defectuoso fueron el zarevich Alexei Romanov y los hermanos españoles Alfonso y Gonzalo de Borbón y Battenberg. La ausencia de esta anomalía sanguínea en los antepasados de la reina británica ha llevado a especular que su verdadero padre no fue el duque Eduardo de Kent, sino un hombre hemofílico. No existe ninguna prueba documentada de la presencia de hemofílicos en la familia de Victoria de Sajonia, Coburgo-Saalfeld, madre de la soberana del Reino Unido. Sin embargo, es más probable que la enfermedad se haya desencadenado por una mutación espontánea, que se presenta con mayor frecuencia en hijos de padres mayores. El duque de Kent tenía 52 años cuando nació su hija Victoria. Número 4. La endogamia de los Habsburgo. La endogamia real o matrimonios consanguíneos reales es la práctica de los miembros de las dinastías gobernantes de casarse con personas de otras familias reinantes. Fueron más comunes en el pasado, como parte de la diplomacia estratégica, por razones de Estado. Los Habsburgo ampliaron su influencia a través de los matrimonios arreglados y mediante la obtención de privilegios políticos,
y dado el éxito de su política territorial a través de los enlaces matrimoniales, fueron asociados con el lema: deja que otros hagan la guerra, tú, Austria feliz, cásate. La endogamia produjo la deformación facial de los Habsburgo, caracterizada por la prominencia del labio inferior y un acusado prognatismo mandibular, que fueron típicos en muchos miembros de la dinastía a lo largo de 6 siglos. Número 5. Enrique VIII y el asesinato de sus esposas. Enrique VIII, uno de los reyes ingleses más brutales, tuvo 6 esposas: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr. Cuando el Papa Clemente VII no quiso divorciarlo de Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, rompió con Roma, fundó la Iglesia Anglicana y se divorció con una ley del Parlamento. El rey inglés hizo decapitar a su segunda esposa, Ana Bolena, acusándola de adulterio e incesto, cargos que después se comprobó que eran falsos. Tras unos cortos matrimonios con Seymour y Cleveris, Enrique VIII se casó con Catalina Howard en 1540, haciéndola ejecutar en 1542 por adulterio. Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII, enviudó del monarca inglés en 1547. Número 6. La escandalosa vida amorosa de Juan Carlos I. Después de abdicar en 2014 en favor de su hijo Felipe, en respuesta a rumores sobre su escandalosa vida personal, el rey español Juan Carlos I no ha hecho más que poner en aprietos a la monarquía española. Los medios han informado ampliamente sobre la oscura fortuna de Juan Carlos y su relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una empresaria danesa-alemana residente del Reino Unido, con la que sostuvo una relación amorosa entre 2004 y 2012. En 2012, Juan Carlos le regaló $65 millones a Corinna y después, según la mujer, la presionó para que los devolviera, un caso que llegó a la justicia británica. En 2023, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales desestimó el caso, alegando que no tenía jurisdicción en el asunto, pero no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones. Número 7. La princesa ilegítima de Mónaco. Carlota de Mónaco, abuela del actual príncipe y jefe de Estado monegasco, Alberto II, ejemplifica de manera clara la fragilidad histórica del enclave de solo 2.1 kilómetros cuadrados en territorio mediterráneo francés. Si bien en 1860 Francia se comprometió a proteger a Mónaco, sobre el principado planeaba la amenaza de su desaparición si faltaba un heredero al trono. Esa situación se presentó bajo el reinado de Luis II de Mónaco, lo que llevó a proclamar a Carlota de Mónaco como heredera de la corona. Carlota había nacido en 1898, fuera del matrimonio, como hija del futuro Luis II, quien todavía estaba soltero, y su amante Marie-Juliette Lubot. Carlota fue princesa heredera de Mónaco entre 1922 y 1944, cuando renunció a sus derechos en favor de su hijo, el futuro reinero III. Número 8. La retirada del príncipe Harry y Meghan Markle. En enero de 2020, cuando todavía a la reina Isabel II le quedaban 2 años y 8 meses de vida, el príncipe Harry y su esposa estadounidense, Meghan Markle, informaron que se retirarían de sus deberes reales superiores. Después de muchos meses de reflexión y debates internos, hemos decidido hacer una transición este año para empezar a forjar un nuevo papel progresista dentro de esta institución. Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembro senior de la familia real y trabajar para ser económicamente independientes, mientras seguimos apoyando plenamente a Su Majestad la Reina, dijeron el duque y la duquesa de Sussex en su cuenta oficial de Instagram. El anuncio, ya de por sí inusual, además transmitido por un medio tan alejado del protocolo real, no solo supuso la renuncia del hijo menor de Carlos III y Diana de Gales, y su esposa a sus deberes monárquicos, sino que se afirma que ni siquiera notificaron de antemano a la reina y abuela paterna del renunciante de su sorprendente decisión. Número 9. Leticia infiel. En diciembre de 2023, el periodista español Jaime Peñafiel publicó un libro con revelaciones explosivas sobre Leticia Ortiz Rocasolano, reina consorte desde que su esposo Felipe VI de España ascendió al trono en 2014. El libro Leticia y yo señala que la reina española sostuvo una relación secreta con Jaime del Burgo, su viejo amigo, que luego se casó con su hermana. Leticia y del Burgo se conocieron en el año 2000, cuando la futura reina todavía era presentadora de noticias. Peñafiel afirma que la pareja mantuvo una relación antes y después de que Leticia se casara en 2004,
e incluso indica que estuvo cerca de proponerle matrimonio cuando ella mencionó su incipiente relación con el futuro rey de España. Las afirmaciones de Peñafiel provocaron su despido como reportero real del periódico español El Mundo. Número 10. Reina virgen y asesina. Isabel I de Inglaterra, reina entre 1558 y 1603, pasó a la historia por su maquillaje blanco, que probablemente le ocasionó la muerte, su apelativo de reina virgen y su frialdad para confinar y decapitar a su prima María Estuardo, después de que su madre, Ana Bolena, había muerto de la misma forma a manos de su padre, Enrique VIII. La reina virgen nunca se casó, de allí su apodo, pero su supuesta virginidad ha sido tema de debate durante más de 4 siglos. Desde el mismo momento en el que ostentó la corona de Inglaterra e Irlanda, circularon rumores sobre los amantes secretos de la soberana. El más mencionado fue Robert Dudley, conde de Leicester, cuya esposa fue encontrada muerta, con el cuello roto al pie de una escalera. Número 11. La hija extramatrimonial del rey belga Alberto II. Alberto II fue rey de Bélgica desde la muerte de su hermano Balduino en 1993, hasta su abdicación el 21 de julio de 2013, en favor de su hijo Felipe. En 1999, a raíz de la publicación de un libro sobre su familia, Alberto II reconoció implícitamente haber tenido una relación extramatrimonial con la aristócrata belga, la baronesa Sibyl de Sales-Longchamps, de la que nació una hija, Delphine Bowl. Delphine nació en 1968 y se asentó discretamente en Londres, y nada se sabía de su existencia hasta la aparición de la publicación no autorizada. Número 12. La crisis de sucesión británica de 1817. El rey Jorge III perdió los Estados Unidos en 1776 y la cordura en 1810. Pero su escándalo más vergonzoso fue quizás su fracaso en persuadir a uno solo de sus 9 hijos para que se casara con una mujer respetable y así engendrar un heredero legítimo. En 1795 finalmente obligó a su hijo mayor, el futuro rey Jorge IV, a casarse con la alemana Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, pero el único vástago de ese matrimonio sin amor, Carlota Augusta de Gales, murió a los 21 años, sin descendencia. Esto desencadenó una crisis de sucesión que dio lugar a que varios de los hijos de Jorge III abandonaran apresuradamente a sus amantes para casarse con princesas europeas, en una carrera por concebir al siguiente heredero. El ganador fue Eduardo, duque de Clarence, el tercer hijo del rey Jorge III, que en 1819 engendró a la futura reina Victoria. Número 13. De tragos con Vladimir Putin. Guillermo Alejandro de los Países Bajos se ciñó la corona neerlandesa en 2013, tras la abdicación de la reina Beatriz, su madre. Su esposa y reina consorte desde 2002 es máxima de los Países Bajos. Las encuestas muestran una caída en los índices de aprobación de la pareja real de los Países Bajos, especialmente después de que en octubre de 2020 se fueron de vacaciones familiares a Grecia, cuando el gobierno había decretado un confinamiento por la crisis mundial de salud. Al rey Guillermo Alejandro tampoco le favoreció una fotografía en la que aparece bebiendo cerveza con el presidente ruso Vladimir Putin. Número 14. La arrogancia del infiel Jorge IV del Reino Unido. El hijo mayor de Jorge III ascendió al trono como Jorge IV en 1820, cuando llevaba más de 20 años separado de su esposa, Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, a la que detestaba y estaba decidido a mantener alejada del trono. Jorge IV era un empedernido mujeriego, y cada vez que hacía una conquista cortaba un mechón del pelo de la mujer y lo guardaba en un sobre con su nombre. Se asegura que al momento de su muerte conservaba 7,000 sobres con estos trofeos amorosos. El único recurso que tenía Jorge IV para apartar a su odiada esposa alemana era acusarla de adulterio y confiaba, con arrogancia, que el público se pondría de su lado. Sin embargo, la opinión pública británica estaba al tanto de las notorias y abundantes infidelidades de Jorge y se puso de parte de la agraviada Carolina, por lo que el divorcio no prosperó. Jorge IV excluyó a su esposa de su acto de coronación y Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel murió 2 semanas después. Número 15. La obsesión de Juana de Castilla y su largo cautiverio. Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, estaba tan obsesionada con su esposo, Felipe el Hermoso, que se afirma que su hijo, el futuro emperador Carlos V, fue alumbrado en un baño en medio de una fiesta a la que la hija de los reyes católicos asistió con su avanzado embarazo para no dejar ir solo a su apuesto marido. Después de la inesperada muerte de Felipe en 1506, Juana presuntamente enloqueció y fue apodada la Loca. La enfermedad fue alegada por su padre,
Fernando de Aragón y por su hijo Carlos para encerrarla en el Palacio de Tordesillas, donde estuvo recluida 46 años, siempre vestida de negro y con la única compañía, durante un tiempo, de su hija menor Carolina. Su padre y su hijo se esmeraron en borrar cualquier evidencia documental de su encierro. Número 16. Los trapos sucios del príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales. A partir de un momento después de su boda de ensueño, la relación entre el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y su esposa, la princesa Diana de Gales, comenzó a ser tensa, pero tras su separación en 1992, la pareja comenzó a intercambiar críticas en público sobre mutuas infidelidades. La situación alcanzó su punto más álgido cuando Diana dijo ante una audiencia mundial que había 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado, aludiendo a la relación de su esposo con Camilla Parker Bowles. La tercera en discordia del triángulo amoroso señalado por Diana es la actual Camilla del Reino Unido, esposa del rey Carlos III. Diana murió trágicamente en medio de una situación escandalosa para la realeza británica por su noviazgo con el egipcio y musulmán Dodi Al-Fayed. Número 17. El emperador Hirohito autorizó el ataque a Pearl Harbor. En octubre del año 1941, el emperador japonés Hirohito se inclinó por el sector belicista de su gobierno y designó al ministro de guerra, Hideki Tojo, uno de los más guerreristas, como primer ministro. El emperador le ordenó a Tojo la preparación de un plan de ataque contra la flota estadounidense en el Pacífico. El 1 de diciembre de 1941, el emperador presidió en Tokio una conferencia imperial en la que dio su autorización para el comienzo de las hostilidades, con los ataques a Pearl Harbor y otros intereses aliados. De esta manera, el 8 de diciembre de 1941 en Tokio, 7 de diciembre en Hawái, Japón atacó simultáneamente la base norteamericana de Pearl Harbor y otros objetivos en el sudeste asiático. Número 18. La abdicación de Eduardo VIII. El 11 de diciembre de 1936, el rey Eduardo VIII del Reino Unido anunció a los británicos su decisión de abdicar en un discurso desde el castillo de Windsor, radiado por la BBC. Llegaba así a su fin uno de los culebrones más excitantes e insólitos en la historia de la realeza británica, ya que la abdicación del rey se produjo por una causal totalmente atípica: el amor. El monarca estaba profundamente enamorado de la estadounidense Wallis Simpson, quien se encontraba en medio de su segundo divorcio y había tomado la decisión de casarse con ella. Una mujer divorciada, plebeya y no británica, fue un cóctel explosivo para la realeza británica. La ley civil y la religiosa prohibían la unión, detonando la mayor crisis constitucional del Reino Unido en tiempos recientes, que finalmente se saldó con la abdicación. Número 19. La opinión de Felipe III sobre el arte. Felipe III, apodado el Piadoso por su gran devoción religiosa, fue rey de España y Portugal desde 1598 hasta 1621, cuando murió a los 42 años a causa de fiebres y una erisipela. Desde joven se aficionó al teatro, la pintura y la cacería, delegando los asuntos de gobierno en su válido, Francisco Gómez de Sandoval Rojas y Borja, duque de Lerma. El 13 de marzo de 1604 se desató un gran incendio en el Palacio Real del Pardo, que destruyó buena parte del edificio y su mobiliario y decoración, incluyendo muchas pinturas allí atesoradas por la Casa de Austria. Al parecer, el único pintor al que Felipe III valoraba era el italiano Tiziano. Se dice que cuando fue informado sobre el incendio en el Pardo, solo preguntó: ¿se ha quemado la Venus de Tiziano? Cuando le dijeron que la pintura no había sido dañada por el fuego, comentó: pues lo demás no importa, ya se volverá a hacer. Número 20. La tumultuosa vida amorosa de la princesa Margarita. La princesa Margarita del Reino Unido, hermana menor de la reina Isabel II, tuvo la libertad para perseguir sus pasiones y vivir su vida amorosa de un modo diametralmente opuesto al de su fraterna soberana. Después de la Segunda Guerra Mundial, Margarita se hizo célebre por su glamuroso estilo de vida y sus famosos romances. Se enamoró del coronel de aviación Peter Townsend, y tras la muerte del rey Jorge VI en 1952, su hermana ascendió al trono y el oficial de la Real Fuerza Aérea se divorció de su esposa para proponerle matrimonio. Sin embargo, la Iglesia de Inglaterra, de la que Isabel II era jefa, se negó a aprobar el matrimonio de la princesa de 22 años con un divorciado y Margarita quedó desconsolada. En 1960 finalmente se casó con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones, divorciándose en 1978 en medio de mutuas infidelidades. Número 21. Delphine Boule puso en aprietos a la monarquía belga.
Después de hacerse público que era hija del rey belga Alberto II, Delphine Ball reclamó en los tribunales el reconocimiento de la filiación, y dado que en ese momento su padre no podía ser citado a las cortes por su condición de rey, ella misma solicitó que fueran sus presuntos hermanos, Felipe y Astrid, quienes aportaran las pruebas genéticas. Ahora la hija extramatrimonial del anterior rey de Bélgica es conocida como la princesa Delfina de Sajonia-Coburgo, con tratamiento de Alteza Real. Número 22. 1992. El Annus Horribilis, de Isabel II. Annus Horribilis es una frase latina que puede traducirse como año terrible, que suele utilizarse al hacer el balance de un año particularmente malo. Aunque la expresión es de vieja data, su popularidad reciente se debió a que fue utilizada por la reina británica Isabel II para referirse al año 1992. El 24 de noviembre de ese año, la reina dijo: 1992 no es un año que vaya a recordar con gran satisfacción. En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, ha resultado ser un annus horribilis. En efecto, ese año, 3 de los 4 hijos de la reina, los príncipes Carlos y Andrés y la princesa Ana, tomaron medidas para dar por terminados sus respectivos matrimonios. Más tarde, ese mismo año, Ana se volvió a casar, primera vez que un hijo de una soberana del Reino Unido se desposaba de nuevo después de divorciarse. Número 23. La melancolía y la locura de Felipe V de España. Felipe V fue el primer rey de la Casa de Borbón y reinó durante 45 años y 3 días, en 2 periodos, la duración en el trono más larga de la monarquía española. Su carácter excesivamente melancólico evolucionó hacia la locura y un día de otoño del año 1717, en el que cabalgaba, empezó a decir que la muerte lo iba persiguiendo. Desde ese momento desarrolló un terror patológico, a cortarse las uñas y el pelo. Las uñas de los pies le crecieron tanto que daba miedo verlo y le impedían caminar. Creía que estaba muerto y preguntaba al personal del palacio por qué todavía no lo habían enterrado. Se tocaba el cuerpo y afirmaba que le faltaban las piernas y los brazos. Número 24. La princesa Beatriz alejó a un padre de su hijo. La princesa Beatriz de York, la hija mayor de 36 años, del príncipe Andrés y su antigua esposa Sarah Ferguson, duquesa de York, de la que se divorció en 1996, finalmente se casó en 2020 con Eduardo Mapelli Mossi, después de un noviazgo que causó cierto revuelo. Mapelli Mossi, descendiente de una familia de la nobleza de la provincia italiana de Bérgamo, es el fundador y director ejecutivo de Banda Property, una empresa de desarrollo inmobiliario y diseño de interiores. Antes de casarse, Beatriz reveló que su nuevo novio, al que le dicen cariñosamente Edo, tenía un hijo pequeño con la arquitecta chino-estadounidense Dara Juan. Se afirma que Beatriz estuvo detrás del alejamiento de su actual esposo de su hijo. Número 25. La locura y el miedo a defecar de Fernando VI. Fernando VI reinó en España entre 1746 y 1759, pero su último año fue una pesadilla para él y su familia. Se puso muy agresivo y el infante Luis, uno de sus medios hermanos, escribió: «Tiene unos impulsos muy grandes de morder a todo el mundo». Intentó privarse de la vida en varias ocasiones, para lo cual exigía a los médicos que le dieran veneno y a los guardias reales que le entregaran sus armas. Corría y bailaba en ropa interior, simulaba que estaba muerto y se envolvía en una sábana para decir que era un fantasma. En medio de su dejadez personal, solo podían lavarlo un poco cuando lo narcotizaban. Abandonó la cama e intentaba conciliar el sueño en un lecho improvisado con sillas y taburetes. Desarrolló un pavor a defecar, creyendo que si lo hacía moriría, e intentaba detener la evacuación con los extremos de las patas de las sillas. Número 26. Hirohito presionó a los militares japoneses para que incrementaran las operaciones bélicas. Con el imperio japonés totalmente comprometido en la guerra, el emperador asumió un rol de liderazgo, supervisando los progresos militares y emitiendo mensajes para fortalecer la moral de los soldados imperiales. Entre enero y febrero de 1942, Hirohito presionó hasta en 4 ocasiones al general Hajime Sugiyama, jefe de Estado Mayor del Ejército Imperial, para aumentar los efectivos y lanzar un ataque contra la península filipina de Batán. El emperador ordenó a Sugiyama evaluar la posibilidad de realizar un ataque a Chongqing, en China, lo que condujo a la Operación Ichigo, en China Central. Número 27. La infidelidad empalagosa de Fernando VII. Fernando VII de España es principalmente conocido por los confusos y escandalosos sucesos que protagonizó en Bayona junto con su padre, Carlos IV, y el emperador francés Napoleón Bonaparte.
Ha sido el rey de España que peor trato ha recibido por la historiografía española, por su incompetencia y absolutismo. Sufría macrofalosomía genital, un tamaño desmedido de su pene que le impedía tener relaciones sexuales normales, a pesar de lo cual tuvo muchas amantes, incluyendo a la bailarina Lola la Naranjera. Se casó 4 veces y a pesar de ser tan infiel, se dirigía a sus esposas con empalagosas palabras como «pichonchita de mi corazón» y «pimpollo mío». Número 28. La reina Fabiola señalada por evasión fiscal. Balduino de Bélgica, rey belga desde 1951, hasta el momento de su muerte en 1993, se casó en 1960 con la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón, quien pasó a reinar como soberana consorte. A finales de 2012, la reina Fabiola estableció una fundación llamada Fons Pareos, con el fin de gestionar su matrimonio, preservar la memoria de su esposo fallecido y colaborar con otros miembros de la familia real en sus actividades filantrópicas y humanitarias. Sin embargo, la fundación tuvo que ser disuelta ante los señalamientos de que la reina pretendía desviar fondos y evadir obligaciones con el fisco. Número 29. Laurent de Bélgica se vio envuelto en una estafa. El príncipe Laurent, conocido como Lorenzo de Bélgica, hijo menor de Alberto II y la reina Paola, ha estado involucrado en algunos escándalos. Se afirma que obtuvo por lo menos 175.000 euros a través de una trama de facturas falsas, emitidas en relación con un desvío de fondos de la Marina belga. El príncipe Laurent reconoció haber recibido fondos a través del coronel Noel Buysen, su consejero personal, argumentando que desconocía el origen fraudulento del dinero. Entre 2008 y 2010, Laurent viajó a Libia y en 2011 a la República Democrática del Congo, en ambos casos sin autorización de la Casa Real. Número 30. Se decía que Isabel II de España tenía tantos amantes hombres como su marido. Isabel II reinó en España entre 1833 y 1868 y se casó en 1846 con su prometido y primo Francisco de Asís de Borbón, un hombre al que el historiador Pierre Luz describió de la siguiente manera: pequeño, delgado, de gesto amanerado, de voz atiplada y andares de muñeca mecánica. Le gustaban los baños, los perfumes, las joyas y las telas finas. Isabel llamaba Paquita a su esposo por su orientación sexual y dijo de él que en la noche de bodas descubrió que usaba más encajes en la ropa interior que ella. La reina española mitigó su frustración matrimonial con una larga lista de amantes, afirmándose que llegó a tener tantos como su marido. A la pareja se le atribuye 12 hijos, incluyendo al rey Alfonso XII, de quien se rumorea que su verdadero padre era José María Ruiz de Arana o el general Francisco Serrano. Número 31. El soborno al príncipe Bernardo. Bernardo de Lippe-Westerfeld fue príncipe consorte del Reino de los Países Bajos entre 1948 y 1980, tras su enlace matrimonial con la reina Juliana. El padre de la reina Beatriz protagonizó un escándalo en 1976 que estuvo a punto de acabar con la corona neerlandesa cuando aceptó $1 millón de parte de la empresa aeroespacial estadounidense Lockheed para interceder en favor de esa compañía en negocios con el Estado. Cuando los medios ventilaron el escándalo, el príncipe Bernardo consiguió evitar un procesamiento legal, renunciando a sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 secretos más perturbadores de las familias reales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.